Fui una esposa infiel. Desvié dinero de la clínica y traicioné a mi marido mientras él trabajaba de noche. Mi marido y mi padre me descubrieron en el hotel, me despidieron, me desheredaron y hoy vivo en aislamiento total. Lo que voy a contarles destruyó mi matrimonio, mi reputación, mi familia y absolutamente todo lo que construí en 32 años de vida. Y lo peor, lo que me quema las entrañas todas las noches cuando apago la luz de esta miserable habitación rentada, es saber que fui yo quien lo arruinó todo. Nadie me empujó, nadie me obligó. Lo hice por soberbia, por aburrimiento y por esa estúpida ilusión de sentirme invencible. Me llamo Claudia Morales, tengo 32 años y hasta hace apenas unos meses era la administradora general de una prestigiosa clínica médica privada en el centro de Monterrey. Mi esposo, Ricardo Garza, de 37 años, es piloto comercial de carga, encargado de rutas nocturnas transfronterizas. Era el hombre más honesto, trabajador y dedicado que cualquier mujer pudiera desear. Pero para mí, en mi infinita estupidez, eso no era suficiente. Si te gustan las historias de traición, karma y consecuencias reales, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Ahora sí, déjame contarte todo desde el principio. Nuestra vida en Monterrey era, desde afuera, la definición exacta del éxito. Vivíamos en una casa espaciosa en una zona residencial tranquila de San Pedro, con jardín, acabados de mármol y esa paz que solo el dinero bien trabajado puede comprar. Ricardo ganaba muy bien. Su trabajo como piloto de carga requería una disciplina militar y una precisión absoluta, cualidades que él trasladaba a cada aspecto de su vida cotidiana. Cuando Ricardo entraba a una habitación, su sola presencia transmitía seguridad. Era alto, de carácter sereno, con manos firmes y una mirada limpia que nunca ocultaba nada. Por mi parte, mi trabajo en la clínica médica me daba cierto estatus. Me gustaba vestir bien, llevar trajes sastre a la medida, tacones altos que resonaban con autoridad por los pasillos de mármol del edificio y mantener un control estricto sobre el personal y los proveedores. Mi padre, un teniente coronel retirado del ejército, siempre me educó bajo una disciplina inflexible. El honor de la familia Morales no se negocia, Claudia, me repetía desde niña. Irónicamente, fui yo quien arrastró ese apellido por el barro. Durante los primeros 4 años de matrimonio, todo fue perfecto. Ricardo me mimaba, me preparaba el café por las mañanas antes de salir a sus simuladores y, cuando regresaba de sus vuelos nocturnos, me traía detalles de las ciudades donde aterrizaba. Pero con el tiempo, la rutina empezó a pesarme. Los vuelos nocturnos de Ricardo implicaban que pasaba 2 o 3 noches a la semana completamente sola en esa casa enorme. Al principio usaba ese tiempo para leer, ver series o trabajar hasta tarde. Sin embargo, poco a poco, el silencio de la casa comenzó a generarme una inquietud absurda. Sentía que mi juventud se me escapaba entre los dedos mientras interpretaba el papel de la esposa respetable y perfecta. Ahí fue cuando apareció Alberto Bermúdez. Alberto, de 35 años, era el representante e inversionista principal de una empresa distribuidora de insumos médicos de alta especialidad. Llegó a mi oficina un martes por la mañana para negociar la renovación del contrato de suministros de la clínica. Recuerdo perfectamente ese día. El calor de Monterrey afuera rozaba los 40 grados, pero dentro de mi oficina, el aire acondicionado creaba un ambiente fresco, casi aislado del mundo real. Alberto vestía un traje azul oscuro perfectamente entallado, no usaba corbata y tenía esa sonrisa descarada de los hombres que saben exactamente qué decir para mover las fichas a su favor. «Señora Morales», me dijo Alberto, inclinándose ligeramente sobre mi escritorio, mientras me estrechaba la mano con una firmeza calculada. «He escuchado que usted es la mujer más dura de negociar en todo el norte del país, pero le aseguro que mi propuesta le va a encantar». Esa simple frase, dicha con un tono bajo y coqueto, despertó en mí un ego dormido. Las reuniones de trabajo de media hora se convirtieron en comidas de 2 horas en restaurantes discretos de la zona metropolitana. Alberto era todo lo opuesto a Ricardo. Mientras mi esposo era un hombre metódico, reservado y de pocas palabras, Alberto era pura adrenalina, halagos constantes, risas estruendosas y una atención casi obsesiva hacia mi persona. Me decía lo hermosa que me veía con cada vestido,
Me enviaba mensajes sutiles a mitad de la jornada laboral y me hacía sentir deseada de una forma peligrosa. El cruce de la línea no ocurrió por accidente. Fue una decisión consciente y fría de mi parte. Sucedió un jueves por la noche. Ricardo me había llamado a las 5 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey para avisarme que su vuelo de carga hacia Querétaro y posterior escala en Laredo se había adelantado. «Regreso hasta el sábado por la mañana, mi amor», me dijo por el teléfono. Escuché el ruido de turbinas de fondo y el tono cansado pero amoroso de su voz. «Te dejé lista la cena en el refrigerador. No te desveles trabajando, descansa. Te amo». En lugar de sentir gratitud por tener un esposo tan atento, sentí una descarga de libertad mal entendida. Apenas colgué, le escribí a Alberto: «Ricardo no estará este fin de semana». La respuesta de Alberto tardó menos de un minuto. «Paso por ti a las 9. Tengo el lugar perfecto». Esa noche fuimos a un bar elegante en la zona de Valle Oriente. Bebimos vino tinto, nos reímos del estrés de la clínica, y con cada copa, la figura de mi esposo se iba desvaneciendo en el fondo de mi mente. Me convencí a mí misma de que no le estaba haciendo daño a nadie, de que era solo una aventura inocente para romper la monotonía, de que me lo merecía por trabajar tanto. Qué manera tan vil de autoengañarme. Terminamos en la suite de un hotel boutique a las afueras de la ciudad. El contraste entre la moralidad que mi padre me había enseñado y la traición que estaba cometiendo generó en mí una excitación enfermiza. Cuando las manos de Alberto desabrocharon mi blusa y su aliento chocó contra mi cuello, sentí un vértigo desconocido. El olor a su loción dulzona reemplazó al aroma fresco y limpio de mi esposo. Me entregué a él esa noche en esa habitación a media luz, ignorando por completo el anillo de bodas que descansaba en la mesa de noche junto a la cama. Mientras estaba acostada al lado de Alberto, escuchando el zumbido del aire acondicionado del hotel, miré el techo y pensé: soy indestructible. Nadie se va a enterar jamás. Esa fue mi mayor condena. Creer que era más inteligente que todos los demás. Durante los siguientes 6 meses, la traición se convirtió en mi estilo de vida. Me volví una experta en la mentira. Creé un sistema metódico para no ser descubierta. Tenía un teléfono secundario escondido en el fondo de mi cajón de lencería. Pagaba todas las salidas con Alberto en efectivo, o le pedía a él que cubriera las cuentas, y ajustaba mis citas clandestinas estrictamente a los horarios de vuelo de Ricardo. Aprovechaba los turnos nocturnos de mi esposo de una forma despiadada. Mientras él pilotaba un avión a 10.000 metros de altura en medio de la oscuridad y las turbulencias para mantener nuestro nivel de vida, su esposa estaba en la cama de un hotel con el proveedor de la clínica. Muchas veces, Ricardo me llamaba durante sus breves escalas para saber si había cerrado bien las puertas de la casa o si necesitaba algo. Yo contestaba con voz pausada, simulando estar acostada en nuestra cama matrimonial, leyendo un libro, cuando en realidad acababa de salir de la ducha de alguna habitación de hotel, con Alberto mirándome desde la sábana. «Hola, mi vida», le decía por el teléfono, manteniendo el tono firme y calmado. «Sí, todo bien en casa. Ya voy a dormir. Tuve un día pesado en la clínica. Cuídate mucho en el vuelo de regreso. Tú también, mi amor. Mañana temprano estoy contigo para desayunar juntos», respondía Ricardo, siempre noble, siempre confiado. Al colgar, no sentía remordimiento. Sentía un poder absurdo, una adrenalina adictiva. Alberto y yo nos veíamos al menos 2 veces por semana. Él usaba el pretexto de entregar licitaciones o facturas en la clínica para entrar a mi oficina, cerrar la puerta con seguro y tener encuentros rápidos sobre mi propio escritorio. La mezcla de riesgo laboral y traición matrimonial me cegó por completo. Sin embargo, el comportamiento humano siempre deja grietas, por más meticuloso que uno crea ser. Mi primer gran error no fue un mensaje olvidado ni una mancha de lápiz labial. Fue la soberbia y el descuido en los detalles cotidianos. Ricardo siempre había sido el encargado de llevar mi camioneta a las revisiones de mantenimiento. Él anotaba en una libreta de piel en su estudio la fecha exacta, el kilometraje, el cambio de aceite y el desgaste de las llantas. Para un piloto, el mantenimiento preventivo no es una opción, es una regla de vida. A finales de octubre, yo debía llevar la camioneta al taller de la agencia para la revisión de los 40.000 kilómetros. Sin embargo, ese día Alberto me invitó a pasar la tarde en un club campestre a las afueras de Santiago, Nuevo León. Sin pensarlo 2 veces, le inventé a Ricardo que había dejado la camioneta en la agencia por la mañana
y que la había recogido por la tarde después del trabajo. Lo que no tomé en cuenta es que la ruta hacia Santiago implicaba recorrer casi 80 kilómetros adicionales entre ida y vuelta, además del desgaste irregular de las llantas por el camino de terracería del club. 2 días después, un domingo por la mañana, mientras el olor a café recién hecho inundaba la cocina, vi a Ricardo parado en el garaje. Llevaba su libreta de mantenimiento en la mano y estaba agachado junto a la llanta delantera de mi camioneta. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una rigidez extraña. Tenía el ceño fruncido y la mirada fija en el odómetro y en los documentos de la agencia que yo había dejado sobre la consola central. Me acerqué a él, tratando de mantener la compostura, acomodándome el cuello de mi bata de seda. ¿Pasa algo con la camioneta, amor?, pregunté, forzando una sonrisa natural. Ricardo levantó la vista despacio. Sus ojos negros me observaron durante 3 segundos completos antes de responder. Fue un silencio denso, helado, de esos que hacen que el aire en los pulmones se sienta pesado. Estaba revisando la factura del mantenimiento del martes, dijo con voz neutra, completamente calmada, sin un solo matiz de enojo. La agencia registró el ingreso del vehículo a las 4 de la tarde y la salida a las 5:30. Pero el odómetro tiene 90 kilómetros más de los que debería tener, si solo fuiste de la oficina a la agencia y luego a la casa. El corazón me dio un vuelco violento dentro del pecho. Sentí una gota de sudor frío bajándome por la nuca, pero mi cerebro reaccionó rápido con una mentira elaborada. «Ah, sí», dije soltando una risita nerviosa que intenté disfrazar de cansancio. «Es que antes de ir a la agencia, tuve que ir hasta la planta de distribución médica en Apodaca, a recoger unas pruebas de laboratorio urgentes para el doctor Mendoza. No te había contado, porque andaba súper estresada con la auditoría. Ya sabes cómo se pone la clínica a fin de mes». Ricardo me escuchó sin parpadear. No me interrumpió. No hizo ningún gesto de incredulidad. Simplemente asintió lentamente con la cabeza, cerró la libreta de piel y la guardó en el bolsillo de su camisa. «Entiendo», dijo suavemente. «Es mucho tráfico para andar sola por Apodaca. A la próxima avísame y yo paso por esas pruebas. No te preocupes, mi amor. Todo bajo control», respondí, dándole un beso rápido en la mejilla. Su piel se sintió fría al contacto de mis labios. En ese momento creí que había salido victoriosa. Pensé que mi explicación improvisada había sido perfecta y que el tema estaba completamente cerrado. Qué ciega fui. No entendía con quién estaba casada. Ricardo no era un hombre impulsivo que gritaba o reclamaba sin pruebas. Era un piloto comercial. Si encontraba un fallo en el panel de control, no empezaba a discutir con la máquina. Investigaba el origen del fallo en silencio, analizaba la telemetría y preparaba el plan de contingencia sin hacer un solo ruido. Ese domingo por la mañana, sin que yo tuviera la más mínima sospecha, Ricardo comenzó a armar la trampa en la que yo caería sin salida. A partir de ese fin de semana, la actitud de Ricardo cambió de una forma imperceptible para cualquiera que no lo conociera a fondo. Siguió siendo el esposo atento de siempre. Me preparaba el desayuno, me preguntaba cómo me había ido en la clínica y me abrazaba por las noches. Pero en sus ojos había una distancia analítica, una mirada observadora que registraba cada uno de mis movimientos, cada cambio en mi tono de voz y cada vez que miraba la pantalla de mi celular. 2 semanas después de la discrepancia con el odómetro, mientras yo estaba en la clínica coordinando un evento médico, Ricardo aprovechó que mi camioneta estaba estacionada en el garaje de la casa durante una de sus mañanas libres. Sin pedir ayuda a nadie, con la precisión quirúrgica que lo caracterizaba, instaló un rastreador GPS de alta precisión y tamaño reducido en la parte inferior del chasis de mi vehículo. El dispositivo estaba vinculado directamente a una aplicación cifrada en su teléfono secundario de trabajo, permitiéndole ver en tiempo real mis rutas, las paradas que hacía, la velocidad a la que conducía y, lo más importante, el tiempo exacto que permanecía en cada ubicación. Yo no tenía la menor idea. Seguía sintiéndome la dueña del mundo. Mi relación con Alberto se había vuelto aún más descarada. Ya no solo nos veíamos en hoteles lejanos, comenzamos a ir a un hotel específico, el Hotel Real de la Sierra, un lugar exclusivo ubicado en las faldas de la Huasteca, rodeado de montañas y bastante alejado del centro urbano de Monterrey. Era nuestro escondite favorito. Alberto reservaba siempre la misma habitación con terraza privada, donde pedíamos servicio a la habitación, bebíamos tequila y nos reíamos de nuestras respectivas vidas con una impunidad repugnante.
Durante casi 3 semanas, Ricardo recopiló información en silencio. Su aplicación de rastreo marcaba un patrón inequívoco. Todos los martes y jueves, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, horarios en los que yo le decía que estaba en reuniones directivas o supervisando sucursales, mi camioneta permanecía estacionada en el cajón número 14 del estacionamiento subterráneo del Hotel Real de la Sierra. Ricardo no se apresuró. No me llamó por teléfono a gritarme. No llegó al hotel a armar un escándalo escandaloso en la recepción, ni me esperó en la casa con las maletas hechas en la puerta. Él sabía que una confrontación impulsiva solo le daría la oportunidad de ponerme a la defensiva, inventar excusas o victimizarme. Ricardo quería una ejecución impecable, un golpe definitivo que no dejara dudas, que destruyera no solo mi mentira, sino también mi orgullo y mi posición social. Mientras tanto, en la clínica, la situación económica de Alberto comenzó a entrelazarse peligrosamente con la mía. Alberto me pidió que agilizara los pagos de las facturas de su empresa de insumos médicos, brindándome una comisión informal bajo la mesa. «Es un beneficio mutuo, mi amor», me decía Alberto una tarde dentro de mi oficina, abrazándome por la espalda mientras yo revisaba los cheques en la computadora. «Tú me ayudas a que la clínica me pague por adelantado, y yo me encargo de que a ti nunca te falte nada. Además, nos lo merecemos por lo bien que hacemos funcionar este negocio». Acepté. Violé los protocolos financieros de la clínica para favorecer a mi amante, confiando ciegamente en que el estatus que yo tenía dentro de la institución y la impecable imagen de mi familia me protegerían de cualquier investigación. Me sentía intocable. La mezcla de la traición conyugal y la corrupción profesional me hacía sentir un poder destructivo que alimentaba mi ego día a día. En la casa, la vida continuaba en una calma falsa y densa. Una noche de mediados de noviembre, mientras cenábamos en el comedor principal, Ricardo dejó caer una conversación aparentemente casual sobre mi padre. «Ayer hablé con tu papá, Claudia», dijo Ricardo, cortando tranquilamente su corte de carne con el cuchillo. «Me dijo que el próximo mes se cumple el aniversario luctuoso de tu madre». Lo escuché cansado. Me pidió que fuéramos a cenar con él la próxima semana a su casa. Sentí un ligero pellizco en el estómago. Mi padre, el teniente coronel Eduardo Morales, era un hombre rígido, recto como una vara de acero, para quien los valores de la lealtad, la honestidad y la palabra dada eran sagrados. La sola idea de estar sentada a la mesa con el hombre que me había criado bajo esos principios, mientras llevaba meses engañando a mi esposo, me generó un chispazo de culpa, pero rápidamente lo descarté. «Claro, mi vida», respondí sin levantar la mirada del plato. «Sabes que mi papá te adora. Para él eres el hijo varón que nunca tuvo. Vamos cuando quieras». «Sí», dijo Ricardo, fijando sus ojos grises en los míos con una serenidad estremecedora. «Tu papá me respeta mucho, y sabe que yo nunca haría nada para deshonrar a esta familia. Él valora la verdad por encima de todas las cosas». En ese momento no entendí el mensaje entre líneas. No me di cuenta de que Ricardo ya no solo estaba reuniendo pruebas tecnológicas, estaba preparando el escenario moral para mi ejecución. Él sabía perfectamente que perder el amor de un esposo dolía, pero perder el respeto y el respaldo de mi padre me destruiría para siempre. Llegó finalmente la 3ª semana de noviembre. El plan de Ricardo estaba listo para ejecutarse. Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Los registros del GPS, las fotos tomadas por un detective privado que él había contratado para documentar las entradas de Alberto y mías al hotel, y las facturas alteradas de la clínica que él mismo había logrado rastrear mediante un contacto en el área contable. La trampa estaba armada con una precisión quirúrgica. Yo no era más que una presa arrogante caminando directamente hacia la jaula. Ese jueves por la mañana, la temperatura en Monterrey había bajado bruscamente debido a un frente frío. El cielo estaba nublado, gris, y una llovizna fina caía sobre la ciudad. Desperté al lado de Ricardo a las 6 de la mañana. Él ya estaba vestido con su uniforme de piloto. La camisa blanca impecable con las charreteras doradas, los pantalones negros bien planchados y la corbata oscura. Se estaba ajustando el reloj de pulsera frente al espejo del peinador. «Buenos días, mi amor», le dije desde la cama, acurrucándome bajo el edredón de plumas. «Buenos días, Claudia», contestó mirándome a través del espejo. «Te aviso que hoy cambió mi itinerario. Tengo un vuelo de carga nocturno urgente hacia McAllen.
Salgo de la casa a las 7 de la tarde y no regreso hasta mañana por la noche. Un estremecimiento de entusiasmo recorrió mi cuerpo. Un vuelo nocturno significaba otra tarde y otra noche libres. Significa que podía verme con Alberto sin ningún tipo de prisa. Entiendo, amor. Qué lástima que tengas que trabajar con este clima tan feo. Mentí con una dulzura fingida. Maneja con mucho cuidado de camino al aeropuerto. Siempre tengo cuidado, Claudia. Siempre reviso cada detalle antes de despegar. No me gustan las sorpresas en el aire, dijo él, con una voz helada que en ese instante no supe interpretar. Ricardo tomó su maletín de piloto, me dio un beso sobrio en los labios y salió de la recámara. Escuché el motor de su camioneta alejarse por la avenida. Apenas me quedé sola, me levanté de la cama de un salto, fui al cajón de lencería, saqué el celular secundario e inmediatamente le marqué a Alberto. Tenemos la tarde entera y la noche libre, le dije con voz agitada por la emoción. Ricardo vuela hoy a McAllen. Nos vemos a las 3 en el Real de la Sierra. Hecho, mi reina, respondió Alberto con su habitual tono burlón. Reservo la suite de siempre. Lleva aquel vestido rojo que me gusta. No sabía que esa llamada, esa confirmación apresurada y llena de codicia, era exactamente el detonante que Ricardo estaba esperando. La cuenta regresiva para la destrucción de mi vida había comenzado, y yo caminaba hacia ella con una sonrisa en los labios. El jueves de la ejecución amaneció con un cielo plomizo y una garúa helada que azotaba las ventanas de nuestra casa en San Pedro. Eran las 2 de la tarde cuando salí de la clínica. Le había mentido a mi asistente, diciéndole que asistiría a una reunión urgente con el Comité de Salud de la zona metropolitana. Me subí a mi camioneta. Ajusté el retrovisor. Me retoqué el lápiz labial rojo y puse en marcha el motor. No tenía la menor idea de que, en ese preciso segundo, la aplicación en el teléfono de Ricardo emitía un pitido silencioso notificándole que el vehículo se ponía en movimiento. Manejé por la avenida Constitución hacia la carretera a la Huasteca. El tráfico de Monterrey a esa hora era denso, pero en mi mente solo existía la imagen de Alberto esperándome. Mi corazón latía con esa aceleración culpable que tanto me fascinaba. Mientras me detenía en un semáforo en rojo, miré la lluvia correr por el parabrisas y experimenté una sensación de superioridad absoluta. Pensaba en Ricardo, imaginándolo con su uniforme de piloto, revisando listas de chequeo en la cabina helada de un avión de carga, preparándose para volar hacia McAllen en medio de la niebla. Pobre Ricardo, me dije a mí misma con una condescendencia despreciable. Tan trabajador, tan metódico, tan aburrido. No sabe lo que es disfrutar la vida de verdad. Qué podrida estaba mi mente para juzgar la lealtad y la responsabilidad como defectos, mientras yo convertía la traición en una virtud personal. Llegué al Hotel Real de la Sierra a las 2 de la tarde con 45 minutos. El lugar era una propiedad elegante, oculta entre muros altos de piedra volcánica y vegetación tupida. Estacioné la camioneta exactamente en el cajón número 14 del estacionamiento subterráneo, tal como lo había hecho decenas de veces. Apagué el motor, tomé mi bolso de marca y subí por el ascensor privado que llevaba directamente a la zona de suites directivas. Alberto ya me estaba esperando en la habitación 304. Había encendido la chimenea de la suite, creando una atmósfera tibia que contrastaba con el frío exterior. Sobre la mesa de centro había una botella de vino tinto respirando y 2 copas de cristal. Alberto vestía una camisa de lino entreabierta y me recibió con una sonrisa confiada. Tomándome por la cintura apenas crucé el umbral de la puerta. «Te tardaste 5 minutos más de lo normal, Claudia», me dijo al oído, retirándome el abrigo de piel con una lentitud calculada. «Empezaba a pensar que tu piloto te había cancelado el vuelo. Ricardo ya está en camino a la base aérea», respondí, soltando una risa ahogada mientras me dejaba envolver por su abrazo. «Tenemos hasta mañana al mediodía. La noche entera es nuestra. Nos servimos vino». La tarde transcurrió entre risas, brindis por nuestros negocios clandestinos y una entrega física desenfrenada. En esa habitación, mientras el humo del cigarrillo de Alberto se mezclaba con el perfume de la leña quemada y el olor de mi propio sudor, me sentí en la cúspide de mi juego. Alberto me acariciaba la espalda mientras hablábamos de cómo íbamos a desviar más fondos de la clínica en la siguiente licitación trimestral. «Si jugamos bien las cartas, Claudia, para el próximo año podemos abrir una distribuidora independiente», me susurró Alberto, mirándome con ojos codiciosos. «Tu esposo nunca se va a dar cuenta. Es demasiado noble para dudar de la mujer que le prepara el café». «Lo sé», asentí,
sirviéndome otra copa de vino. Ricardo me cree incapaz de romper una sola regla. Es un hombre de rutinas. Nunca mira más allá de lo que tiene enfrente. Esa frase pronunciada en la penumbra de la habitación 304 se convertiría en la burla más trágica de mi existencia. Porque mientras yo me vanagloriaba de la supuesta ceguera de mi esposo, a menos de 5 kilómetros de ahí, Ricardo no estaba en ningún avión. Estaba sentado dentro de un vehículo oscuro a un lado de la carretera, supervisando la pantalla de su tableta gráfica. Y no estaba solo. A las 3:30 de la tarde, mientras Alberto y yo nos encontrábamos en pleno acto en la recámara de la suite, Ricardo había llegado a la casa de mi padre. El teniente coronel Eduardo Morales vivía en una residencia austera pero impecable cerca del obispado. Mi padre, un hombre de 70 años con el cabello completamente cano, la postura recta como una columna militar y unos ojos grises que imponían respeto inmediato a cualquiera, estaba en su despacho limpiando sus medallas de servicio, cuando sonó el timbre de la entrada. Ricardo entró a la casa llevando bajo el brazo una carpeta de cuero negro. No había enojo en su rostro, ni desesperación, ni lágrimas. Había únicamente la frialdad técnica de quien presenta un informe de daños irreparables ante la autoridad correspondiente. «Buenas tardes, coronel», dijo Ricardo, cuadrándose con el respeto que siempre le rindió a mi padre. «Ricardo, hijo, qué sorpresa. Pensé que volabas hoy a McAllen», respondió mi padre, estrechándole la mano con afecto sincero. «Pasa, tómate un café conmigo». «No hay tiempo para café, coronel», dijo Ricardo con una voz firme y rasposa. «Vine porque lo que tengo que mostrarle le compete a usted como cabeza de la familia Morales, y porque no voy a permitir que nadie diga que actúe a espaldas de la verdad». Ricardo abrió la carpeta de cuero sobre el escritorio de caoba de mi padre. Sacó un fajo de fotografías nítidas, impresas en papel fotográfico de alta resolución. Ahí estaba yo, fotografías tomadas desde diferentes ángulos, saliendo de la clínica de la mano de Alberto, besando a Alberto dentro de su automóvil deportivo en un estacionamiento público, y entrando a la recepción del Hotel Real de la Sierra en 3 fechas distintas durante los últimos 2 meses. Además de las fotos, Ricardo colocó los reportes impresos del sistema GPS, detallando días, horas, minutos y tiempo de permanencia exacta en la habitación 304. Mi padre miró la primera fotografía. Vi cómo sus manos, curtidas por décadas de disciplina militar, comenzaron a temblar ligeramente. Sus cejas pobladas se juntaron y el color desapareció por completo de su rostro. Miró la segunda foto, luego la tercera, y finalmente leyó el reporte de rastreo. El silencio que se apoderó de ese despacho fue sepulcral, denso, aplastante. «¿Cuándo descubriste esto, Ricardo?», preguntó mi padre, con una voz que apenas reconocía, ahogada por una mezcla de rabia y vergüenza profunda. «Hace un mes, señor», contestó Ricardo sin vacilar. «Investigué en silencio para no cometer un error de juicio. No hay duda alguna. Tu hija tiene una relación clandestina con el proveedor de insumos de su clínica desde hace 6 meses. Utiliza mis turnos de vuelo nocturno para verse con él». Mi padre se puso de pie lentamente. Se apoyó sobre el escritorio, respirando con dificultad. El orgullo de un hombre que había dedicado su vida a la disciplina, la lealtad y el honor familiar acababa de ser pulverizado por la conducta de su única hija. «¿Qué vas a hacer?», preguntó el coronel, mirando fijamente a Ricardo. «Voy a confrontarlos hoy mismo», dijo Ricardo con una calma glacial. «Están en el Hotel Real de la Sierra en este momento. La camioneta está en el estacionamiento subterráneo. Vine a buscarlo porque no quiero que mi palabra sea puesta en duda después, y porque usted merece ver en qué se ha convertido la mujer que lleva su apellido. Si usted me acompaña, esto se termina hoy, de frente y sin mentiras». Mi padre no lo dudó un solo segundo. Tomó su saco, se ajustó el cinturón y miró a mi esposo con una mezcla de dolor inmenso y gratitud amarga. «Voy contigo, Ricardo. Si mi propia sangre cometió esta bajeza, seré yo mismo quien dé la cara antes de que termine de destruir el honor de esta casa». Mientras ellos dos avanzaban en el auto por la carretera, bajo la lluvia torrencial que comenzaba a azotar la sierra, dentro de la habitación 304 del hotel, el tiempo parecía haberse detenido en una burbuja de placer falso. Eran cerca de las 6 de la tarde. El cielo afuera estaba completamente oscuro. Alberto y yo estábamos vestidos a medias, sentados cerca de la chimenea. Yo tenía una bata de seda negra floja sobre el cuerpo y sostenía mi copa de vino,
riéndome de una anécdota que Alberto contaba sobre un viaje de negocios a Cancún. Deberíamos irnos a Cancún un fin de semana completo, Claudia, me dijo Alberto, acercándose para besarme la mejilla. Le dices a Ricardo que tienes un congreso médico de administración. Caerá redondito. Podría ser, contesté lanzando una mirada al reloj de la mesa de noche. Pero hay que planearlo bien. A Ricardo no le gustan las improvisaciones. En ese instante, se escuchó un golpe seco en la puerta de la suite. No fue el toque suave y tímido del personal del servicio a la habitación. Fue un golpe firme, pesado, 3 nudillazos secos que resonaron por toda la suite como detonaciones de fuego. Alberto se congeló con la copa en la mano. Yo me incorporé de golpe en el sillón, sintiendo que un escalofrío helado me recorría la espina dorsal, desde la nuca hasta los talones. ¿Esperabas a alguien?, preguntó Alberto en un susurro, poniéndose pálido de repente. No, nadie sabe que estamos aquí, respondí con la voz temblorosa, levantándome apresuradamente mientras me ajustaba la bata de seda y me amarraba el cinturón con manos torpes. Ha de ser el Botones que se equivocó de habitación. Voy a ver, dijo Alberto, acomodándose el pantalón y caminando hacia el pequeño pasillo de entrada de la suite. No, espera, le dije, sintiendo una punzada de pánico irracional en el estómago. Pregunta antes de abrir. Alberto caminó hasta la puerta de madera maciza. Se acercó a la mirilla, pero la luz del pasillo exterior parecía estar atenuada. ¿Quién es?, preguntó Alberto intentando sonar firme, aunque su tono delató su nerviosismo. Nadie contestó desde afuera. Solo se escuchó el sonido lejano del viento, golpeando los grandes ventanales del vestíbulo del hotel. Ha de ser una broma, murmuró Alberto, llevando la mano hacia la manija de latón brillante. «Alberto, no abras», alcancé a gritar desde la estancia, pero ya era demasiado tarde. Alberto giró la cerradura y tiró de la puerta hacia adentro. Lo que vio en el umbral congeló la sangre en sus venas. Alberto dio 2 pasos hacia atrás, por puro instinto de supervivencia, tropezando con la pequeña mesa del recibidor. Parado en el pasillo, vistiendo una gabardina oscura empapada por la lluvia, estaba Ricardo. A su lado, con la postura rígida de un juez militar a punto de dictar una sentencia de muerte, estaba mi padre, el teniente coronel Eduardo Morales. El impacto visual fue atronador. Yo me quedé paralizada a mitad de la estancia, con la copa de vino todavía en la mano izquierda y los labios entreabiertos. El aire de la habitación se volvió sofocante, denso, tóxico. Sentí que el piso debajo de mis pies descalzos se inclinaba violentamente, como si la tierra misma estuviera abriéndose para tragarme viva. Ricardo no venía armado, no venía gritando, no traía los puños cerrados por la furia. Su rostro era una máscara de piedra, una mirada gris tan desprovista de emoción que causaba 1000 veces más terror que cualquier ataque de ira. Caminó 3 pasos hacia el interior de la suite, cerrando la puerta detrás de sí con una suavidad espeluznante. Mi padre se quedó a su lado, con los puños apretados a los costados y la mandíbula tan apretada que los músculos de su cuello se marcaban bajo la piel. «Buenas tardes, Alberto», dijo Ricardo. Su voz resonó en la habitación con un eco metálico, pausado y aterrador. «Buenas tardes, Claudia». El silencio que siguió a esas 4 palabras fue tan pesado que podía oírse la gota de sudor que bajaba por la sien de Alberto. Mi amante, el hombre que 1 hora antes se vanagloriaba de su audacia y de su capacidad para engañar al mundo, estaba pálido como un cadáver, encorvado, incapaz de articular una sola palabra coherente. Ricardo, papá, articulé con un hilo de voz, sintiendo que la garganta se me secaba por completo. Esto no es lo que parece. Podemos explicarlo. Fue un malentendido. Mi padre dio un paso al frente. No me dejó terminar. Su mirada se clavó en la mía con una repugnancia tan profunda que sentí físicamente cómo me quemaba la piel. «¡Cállate!», rugió mi padre. No fue un grito estridente, fue un bramido grave, lleno de una autoridad que me hizo dar un paso hacia atrás por puro pánico. «¡Cállate la boca, Claudia! No deshonres más el apellido de tu madre con mentiras cobardes. Te vi en las fotos, te vimos entrar aquí. Mírate cómo estás vestida». Se me cayó la copa de vino de la mano. Se hizo trizas contra el suelo de azulejo, derramando el líquido rojo como una mancha de sangre entre los pies de mi padre y los míos. Rompí a llorar de inmediato, un llanto histérico, humillante, rogando perdón entre sollozos incoherentes. «Perdóname, papá.
Por favor, Ricardo, escúchame. Cometí un error. Te lo juro por la memoria de mi mamá. Él me buscó. Él me presionó en la clínica. Grité en un intento miserable de culpar a Alberto para salvar mi pellejo. Alberto dio un brinco, mirando a mi padre y a Ricardo con los ojos desorbitados de terror. «Eso es mentira», casi chilló Alberto, cobarde como el miserable que siempre fue. «Ella me buscó a mí. Ella organizaba las citas y usaba el dinero de la clínica para agilizar mis pagos. Yo solo acepté porque ella me presionaba con no renovar el contrato. Escuchar a mi amante vender de esa manera en menos de 10 segundos para intentar salvarse fue la primera puñalada de karma que recibí esa noche». Ricardo miró a Alberto con un desprecio absoluto, como quien mira a un insecto aplastado en la suela del zapato. «No te preocupes, Bermúdez», dijo Ricardo con una calma helada. «Tus contratos con la clínica están cancelados desde las 4 de la tarde de hoy. Hablé personalmente con el presidente del Consejo de Administración antes de venir hacia acá. Le entregué las auditorías cruzadas de los pagos anticipados que Claudia te autorizó. La demanda por conflicto de intereses, fraude y mala conducta corporativa ya está lista en la Fiscalía. Mañana a primera hora te llega la notificación». A Alberto se le desencajó el rostro. Se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose hacia atrás hasta chocar contra la pared. Toda su arrogancia, sus trajes caros y su sonrisa burlona se volatilizaron en un segundo. Estaba arruinado profesionalmente y financieramente. Luego, Ricardo se giró lentamente hacia mí. Se quitó el anillo de bodas del dedo anular derecho. Era un aro de oro blanco sencillo, el mismo que le había colocado en el altar hacía 4 años jurándole fidelidad y respeto. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice durante un segundo, mirándolo sin ningún tipo de nostalgia. Luego, con un movimiento seco, lo dejó caer sobre la mesa de centro, justo al lado de la botella de vino a medio terminar. «La casa de San Pedro está a mi nombre. Claudia», dijo Ricardo, pronunciando cada palabra con una precisión matemática desprovista de rabia. «Tus pertenencias personales ya están empacadas en 3 maletas. Están en la recepción de tu departamento familiar. Mañana mis abogados te notificarán la demanda de divorcio por causal de infidelidad comprobada y daño moral. No tienes derecho a ninguna pensión, ni a un solo centavo de mis cuentas, ni de mis propiedades». «Ricardo, no me hagas esto», grité, cayendo de rodillas sobre el suelo helado, arrastrándome entre los cristales rotos de la copa para intentar tocarle el pantalón. «Te amo, Ricardo. Te juro que te amo. Fue una locura, un momento de estupidez. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo en otra ciudad. Por favor, no me dejes así». Ricardo dio un paso hacia atrás, evitando pacientemente que mis manos tocaran sus zapatos. Me miró desde arriba con una piedad fría, infinitamente más dolorosa que el odio. «Tú no amas a nadie, Claudia», contestó con voz baja pero lapidaria. «Amas la comodidad, amas el estatus, y amas creer que eres más inteligente que los demás. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo analizo el terreno antes de volar, y tú te tiraste al vacío sin paracaídas. Quédate con tu amante, que disfruten la noche». Ricardo dio media vuelta y caminó hacia la puerta. No volvió a mirarme ni una sola vez. Me quedé tirada en el suelo, llorando a mares, buscando con la mirada el rostro de mi padre para implorarle que intercediera por mí, que abogara por su única hija. «Papá, papá, por favor», supliqué entre jadeos, estirando los brazos hacia él. «Dile algo, dile que me perdone. Tú eres mi papá. No me puedes dejar sola en esto». Mi padre me miró. Sus ojos grises estaban secos, endurecidos por un dolor antiguo que acababa de renacer. Se ajustó el saco de la gabardina con una lentitud castrense. «A partir de este momento, Claudia, tú ya no tienes padre», dijo el teniente coronel Morales, con una voz que cortaba el aire como una navaja. «Mañana mismo pasas por la casa de la colonia Obispado a entregar tus llaves. Si vuelves a buscarme o a usar el apellido Morales para conseguir un favor, haré que la policía te saque de mi propiedad por despojo. Echaste a la basura el honor de mi casa por acostarte con un miserable en un motel. Me das vergüenza». Mi padre dio media vuelta, salió de la suite y cerró la puerta con un golpe seco que resonó en mis oídos como el disparo de un cañón. El silencio que cayó sobre la habitación 304 tras la salida de Ricardo y de mi padre fue sofocante. El único sonido era el crepitar agonizante de los leños en la chimenea y el ruido de mi propia respiración agitada y miserable mientras permanecía de rodillas sobre la alfombra. Levanté la vista.
Alberto estaba parado contra la pared opuesta. Ya no me miraba con la devoción coqueta de antes, ni con el deseo ardiente que solía encender nuestras tardes clandestinas. Me miraba con los ojos llenos de una rabia ciega, un rencor puro y desbordado. Para él, yo ya no era la amante audaz que le daba placer y estatus. Me había convertido en la plaga que acababa de destruir su carrera, su empresa y su futuro. «¡Maldita sea, Claudia!», gritó Alberto, dando un golpe violento con el puño cerrado contra la pared de yeso. «Mira lo que provocaste. Mi empresa está quebrada. Si la clínica me demanda por fraude, voy a terminar en la cárcel de Topo Chico. Todo por tu estúpida ambición de sentirte la mujer intocable». Me puse de pie con torpeza, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano mientras la bata de seda se desajustaba sobre mis hombros. «¿Mío?», contesté, sintiendo que la histeria me nublaba el juicio. «Tú fuiste el que insistió. Tú me buscaste en la clínica. Tú me pediste que agilizara tus facturas. Eres un cobarde, Alberto. Te vendiste frente a mi esposo y frente a mi papá como un perro asustado, porque tú me dijiste que tu esposo era un idiota que nunca se daba cuenta de nada». Me rugió Alberto en la cara, acercándose a mí con los puños apretados y el rostro desencajado. «Me aseguraste que tenías todo bajo control, y resulta que el tipo nos estaba rastreando como a ratas desde hace semanas. Lárgate de aquí, Claudia. No quiero volver a ver tu miserable cara en mi vida. Esta suite la pagué yo con mi tarjeta personal», grité en un intento desgarrador por mantener una gota de control sobre la situación. «Me importa un carajo quién la pagó», me interrumpió él, tomándome del brazo con brusquedad y empujándome hacia la salida. «Agarra tus cosas y vete. No voy a dejar que me arruines más de lo que ya me arruinaste». Alberto tomó mi bolso de marca y mi abrigo del sillón y los arrojó al pasillo exterior. Luego, sin darle importancia a que yo solo llevaba puesta una bata de seda desabrochada y sin zapatos, me empujó fuera de la habitación y le pasó el seguro a la puerta desde adentro. Me quedé sola en el pasillo helado y alfombrado del hotel. Los huéspedes de la habitación contigua, atraídos por los gritos y los golpes, abrieron ligeramente su puerta para asomarse. Era una pareja de mediana edad. La mujer me miró con una mueca de asco indescriptible al ver mi bata despechada, mis pies descalzos y las manchas de vino en la tela negra. El hombre susurró algo al oído de su esposa y cerró la puerta de golpe, pasándole el cerrojo. La humillación pública había comenzado. Caminé lentamente por el pasillo hasta el ascensor, abrazando mi abrigo contra el pecho, mientras el llanto sofocado me quemaba la garganta. Al bajar al vestíbulo, el personal de recepción me miró en completo silencio. La chica del mostrador, que horas antes me había recibido con una sonrisa ejecutiva y servil, me observaba ahora con una frialdad absoluta. Ricardo se había encargado de pagar la cuenta total de la habitación antes de retirarse, dejando en claro a la administración que él no mantendría más a la mujer que estaba en la suite 304. Salí a la intemperie. La llovizna helada de Monterrey me golpeó de lleno en el rostro, mojándome el cabello y adhiriendo la seda húmeda a mi piel congelada. Caminé hasta el estacionamiento subterráneo, busqué mi camioneta en el cajón 14 y subí al vehículo. Al encender el tablero, vi la pequeña luz verde que destellaba debajo de la consola. El rastreador GPS seguía ahí, mudo, victorioso, recordando a cada segundo que mi libertad simulada había sido monitorizada paso a paso por el hombre al que traicioné. Apoyé la cabeza sobre el volante y lloré como nunca antes lo había hecho en mi vida. Lloré por el hogar de ensueño en San Pedro que acababa de perder, por la reputación profesional que al día siguiente saltaría por los aires en la clínica, por el respeto de mi padre que se había extinguido para siempre, y por Ricardo, por ese hombre noble, fuerte y brillante, que me había amado con devoción absoluta, y al que yo había cambiado por un espejismo de placer barato. Esa noche no pude volver a la casa de San Pedro. Sabía que Ricardo no me dejaría pasar de la caseta de vigilancia de la colonia privada. Tuve que manejar en medio de la niebla hacia un motel de paso de mala muerte en las afueras de la ciudad, pagando la habitación con la poca morralla en efectivo que traía en el bolso. Pasé la noche entera en vela, sentada en la orilla de una cama con sábanas ásperas que olían a humedad y desinfectante barato. Miraba la pantalla de mi celular cada 2 minutos, esperando desesperadamente un mensaje de Ricardo, una llamada de mi padre, o incluso un texto de Alberto pidiendo disculpas. Pero la pantalla permaneció negra, helada, muda. El aislamiento total había comenzado.
A las 7 de la mañana del viernes, sonó mi teléfono corporativo. Sentí un brinco de esperanza en el pecho. Contesté precipitadamente, casi sin respirar. ¿Bueno? ¿Ricardo? Balbuceé con la voz ronca por el llanto. Buenos días, señora Morales, habló la voz severa del doctor Aguirre, presidente del Consejo de Administración de la Clínica Médica. Le hablo para informarle que el Consejo ha decidido rescindir su contrato como administradora general de manera inmediata, debido a las graves irregularidades administrativas y financieras detectadas en sus auditorías con la empresa de insumos médicos Bermúdez. Doctor Aguirre, por favor, déjeme explicarle. Intenté interrumpir, sintiendo que un abismo se abría bajo mis pies. No hay nada que explicar, Claudia, dijo el doctor Aguirre con un tono categórico que no admitía réplica. Sus pertenencias de la oficina fueron empacadas y dejadas en la caseta de seguridad del edificio. Le sugerimos no presentarse en las instalaciones. Sus abogados pueden ponerse en contacto con nuestro equipo legal. Que tenga buen día. Trancó la llamada. En menos de 14 horas, me había quedado sin esposo, sin amante, sin padre, sin casa y sin trabajo. La trama impecable que yo creía haber construido para disfrutar del engaño se había derrumbado con un efecto dominó aterrador, dejándome aplastada bajo los escombros de mi propia soberbia. Las semanas posteriores a esa fatídica noche de noviembre en el Hotel Real de la Sierra se convirtieron en un descenso vertiginoso hacia el infierno. Para alguien que estaba acostumbrada a los lujos de una residencia en San Pedro, al estatus de dirigir una clínica importante y al respeto de una familia de alcurnia militar en Monterrey, la caída no fue solo dolorosa, fue una decapitación social y humana completa. A la mañana siguiente de mi despido de la clínica, me vi obligada a buscar un lugar donde quedarme. Mi camioneta, que antes conducía con soberbia por las avenidas de la ciudad, se convirtió en mi único refugio temporal. Tenía las 3 maletas de ropa que Ricardo había mandado dejar en la caseta de vigilancia. Ni siquiera me permitió entrar a la casa a recoger recuerdos, fotografías o mis joyas personales. Todo lo que no fuera estrictamente ropa o artículos de aseo personal fue retenido por su equipo legal como parte del inventario patrimonial sujeto a litigio. Terminé rentando un cuarto en una pensión humilde en la colonia Mitra Centro. Era un espacio reducido, de 4 metros por 4, con una cama individual de colchón hundido, una mesa de noche rajada y un baño compartido al fondo de un pasillo oscuro que olía permanentemente a humedad y drenaje. El contraste con mi vida anterior era tan salvaje que las primeras 3 noches no pude pegar el ojo. Me quedaba sentada en la orilla de la cama, abrigada con mi tapado de marca, que ahora parecía una burla grotesca en esa habitación, escuchando el ruido de los autos viejos pasar por la avenida y el goteo incesante de la llave de la regadera. Intenté comunicarme con Ricardo por todos los medios posibles. Le envié decenas de correos electrónicos pidiéndole una cita, un café, 10 minutos para hablar frente a frente. Le escribí cartas a mano que dejé con los guardias de la colonia privada, suplicándole que recordara los 4 años de amor, las vacaciones en la playa, las promesas que nos hicimos en el altar. La respuesta de Ricardo llegó a través de su abogado, el licenciado Villarreal, un hombre de rostro duro y maletín de cuero que me citó en un despacho del centro de Monterrey, 2 semanas después. Señora Morales, me dijo el abogado con un tono tan seco como el desierto de Nuevo León, sin ofrecerme ni siquiera un vaso de agua. El Ingon Garza no tiene absolutamente nada que hablar con usted. Esta es la propuesta de convenio de divorcio por mutuo consentimiento. Si usted firma hoy, él absorberá los gastos legales y no presentará la demanda civil por daño moral que ya tenemos redactada. ¿Y qué pasa con la casa de San Pedro?, pregunté con la voz temblorosa, mirando los documentos sobre la mesa. ¿Y con nuestras cuentas bancarias compartidas? Yo trabajé 4 años a su lado, le ayudé a administrar sus ingresos. El abogado sonrió con una frialdad técnica que me heló la sangre. La casa de San Pedro fue adquirida mediante un crédito hipotecario a nombre exclusivo del Inguieto Garza antes del matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes que usted misma firmó en las capitulaciones matrimoniales. En cuanto a las cuentas compartidas, los peritajes financieros demuestran que durante los últimos 6 meses usted retiró sumas considerables en efectivo para financiar sus encuentros en el hotel y respaldar las facturas de la empresa del señor Bermúdez. Si nos vamos a un juicio, el juez no solo la obligará a devolver ese dinero, sino que la sentencia pública por infidelidad y mala fe patrimonial
Será parte del expediente accesible a cualquier empleador. Ricardo lo había calculado todo. Con esa mente analítica de piloto que calcula el combustible, el viento en contra y la ruta de escape antes de despegar, había blindado cada uno de sus centavos. No dejó un solo cabo suelto. Me quedé sin derecho a un solo metro cuadrado de la casa, sin pensión compensatoria y con mis cuentas personales congeladas por las auditorías de la clínica. Firmé el divorcio con los ojos nublados por las lágrimas, viendo cómo mi firma estampada en ese papel borraba legalmente 4 años de matrimonio y me dejaba oficialmente en la calle. Si mi situación financiera era una tragedia, mi ruina profesional y social fue un espectáculo sangriento en el gremio médico de Monterrey. En una ciudad donde las familias de cierto nivel socioeconómico se conocen entre sí y donde las noticias corren más rápido que el viento, el rumor de mi traición se extendió como una pólvora implacable. Alberto Bermúdez intentó salvar su empresa, pero el golpe de Ricardo fue fulminante. La denuncia presentada por la junta directiva de la clínica por conflicto de intereses y sobreprecios en los insumos médicos destruyó su reputación comercial. Ningún hospital privado ni clínica de la región volvió a firmar un contrato con él. Sus socios, al enterarse de que el escándalo involucraba un caso de infidelidad con la administradora que casi lleva a la empresa a una auditoría estatal, le retiraron el capital social y lo expulsaron de la firma. Un mes después del incidente en el hotel, vi a Alberto por última vez. Fue por pura casualidad. Yo salía de una entrevista de trabajo en una pequeña farmacia de Cima, donde buscaba empleo como cajera o auxiliar de inventarios, un puesto ridículamente inferior al que solía ocupar. Alberto estaba parado afuera de una sucursal bancaria en el centro. Ya no vestía los trajes italianos a la medida, ni manejaba el auto deportivo del que tanto se jactaba. Llevaba unos jeans gastados, una camisa arrugada y cargaba una carpeta de cartón con currículums impresos. Nuestras miradas se cruzaron en medio del tumulto de la calle Juárez. Esperé que se acercara, que al menos mostrase un destello de empatía o un saludo por la historia que compartimos. Alberto me miró a los ojos con un desprecio tan vil y profundo que parecía culparme personalmente de cada uno de sus fracasos. Se dio la media vuelta, escupió al suelo y echó a andar en dirección opuesta, perdiéndose entre la multitud. Éramos 2 extraños arruinados que se aborrecían mutuamente. El supuesto amor y la pasión prohibida que nos vendimos en las suites de lujo se habían evaporado en cuanto la realidad nos exigió pagar la factura. Descubrí de la peor manera que el deseo nacido de la traición no soporta el peso del karma. Se pudre en cuanto se le quita la envoltura de la clandestinidad. Por su parte, la postura de mi familia fue la estocada final. Mi padre, el teniente coronel Eduardo Morales, cumplió su palabra con una disciplina inquebrantable. Cambió las cerraduras de la casa familiar de la colonia Obispado. Cuando intenté enviarle un arreglo floral en su cumpleaños con una nota pidiéndole perdón, la mensajería regresó el paquete con un sello de rechazado por el destinatario. Mis tíos, mis primos y las amigas que solían acompañarme a los desayunos en el club simplemente me borraron de sus vidas. Dejé de recibir invitaciones. Mis mensajes de WhatsApp se quedaban en 2 palomitas grises sin responder y, cuando me cruzaba con alguna conocida en el supermercado, cambiaban de pasillo rápidamente para no tener que saludar a la mujer que había deshonrado a un esposo tan ejemplar y a un padre tan respetado. El tiempo ha pasado. Hoy han transcurrido 8 meses desde aquella noche helada en la que la trampa de Ricardo se cerró sobre mí. Sigo viviendo en la misma habitación rentada en la colonia Mitras. Conseguí un trabajo modesto como auxiliar contable en un despacho pequeño cerca de la universidad. El sueldo me alcanza apenas para pagar la renta, la despensa básica y el camión. Ya no hay trajes sastre de diseñador, ni tacones de marca, ni cenas en restaurantes caros en Valle Oriente. Mis manos, que antes lucían uñas perfectamente manicuradas, ahora están resecas por lavar mi ropa a mano en el lavadero del patio compartido. Pero lo que verdaderamente me mata lentamente, lo que me destruye el alma en pedazos todas las noches, es saber lo que pasó con Ricardo. Hace 3 semanas, mientras esperaba el camión bajo el sol abrasador de Monterrey, vi en el periódico local una nota en la sección de negocios. La aerolínea de carga donde trabajaba Ricardo lo había ascendido a capitán director de operaciones para la región norte de México y el sur de Estados Unidos. En la fotografía del periódico aparecía él. Lucía impecable, más maduro,
con esa mirada limpia y serena que siempre lo caracterizó, vistiendo su nuevo uniforme con insignias doradas. Al lado de la nota, me enteré por un conocido mutuo de que Ricardo había vendido la casa de San Pedro y había comprado una residencia hermosa en Santiago, cerca de las montañas. Ha rehecho su vida. Sale con una mujer joven, una pediatra reconocida de la ciudad, una mujer decente, respetuosa y leal, que lo acompaña a sus eventos corporativos y a quien mi padre, según me contaron, ha recibido en su casa con los brazos abiertos, dándole la bendición que a mí me quitó para siempre. Ricardo no solo se vengó con una precisión matemática, me borró por completo de su existencia. No me guarda rencor, no me odia, no habla mal de mí. Simplemente continuó su camino hacia el éxito, la paz y la prosperidad, dejándome atrás como un mal recuerdo, una turbulencia pasajera en un vuelo que al final llegó a un destino perfecto. Y yo me quedé aquí, sola en este cuarto frío, mirando el techo manchado de humedad, recordando cada beso robado con Alberto, cada mentira que le dije a Ricardo, cada decisión soberbia que me trajo hasta este agujero. Perdió al único hombre que me amó de verdad. Perdí mi dignidad, mi honor y mi futuro. Si estás viendo esto y estás pensando en traicionar a la persona que te entrega su vida con honestidad, mírate en mi espejo. La mentira te dará una hora de placer, pero el karma te cobrará con una vida entera de remordimiento y soledad. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que merezco una segunda oportunidad o que recibí exactamente el castigo que me gané? Yo sé la respuesta. Dale like al video si llegaste hasta aquí y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias. Nos vemos en el próximo video.